Señor, como siempre yo le he dicho, gocémonos también y reciba lo que es suyo, ¿verdad? Como una hermana yo ayer les predicaba, ¿verdad? Ella cuando alguien predica, ¿verdad? Nosotros los hermanos predicamos y dice, eso es mío, lo agarro, ¿verdad? Es que así agarremos la palabra, Dios nos va a hablar a través de su siervo, amén. Seamos receptivos, amén, y escuchemos su palabra con gozo y con amor, amén. Dios bendiga a nuestros líderes, a todos los que nos acompañan, los presentes, Dios les bendiga. Y dejo el tiempo con nuestro amado pastor Josué Ayala, amén. Dios les bendiga a todos mis amados. Yo voy a bajar acá porque estoy muy lejos de ustedes. Quiero estar más cerca de ustedes. Amén. Y está acabada mi medida. Saluda al que está al lado suyo, dígale, me gozo de verte en la casa del Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno. En primer lugar, mis amados, que me gozo de estar con ustedes acá y me siento contento porque veo que todos son jóvenes igual que yo. Me acompaña mi esposita en esta noche. Creo que ya ustedes me conocen, he estado compartiendo con ustedes en otra ocasión. Algunos hermanos me conocen hace tiempo, Dios bendiga a Isaías. Amén. Hermana Livia, que también la conozco hace unos años, a su esposito, a hermano Sergio, les bendiga mucho a todos los líderes de esta congregación. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos, son ustedes muy valientes y esforzados. A la medianoche los cultos, mientras mucha juventud se pierde en los vicios, ustedes están aquí en la casa del Señor buscando el rostro del Señor. Y yo creo que el Señor ve ese esfuerzo que ustedes hacen. Y Dios bendice y prospera. Amén. Así que los felicito por lo que ustedes hacen, especialmente a esta hora de la noche. Amén. Agradezco también la invitación a todos los hermanos líderes que me invitaron. Muchas gracias. Dios les bendiga mucho. Vamos a ir rápidamente al mensaje y vamos a procurar ser breves. Usualmente cuando yo predico de madrugada, predico menos. Así que tranquilo. No gimbla, pachalá. Amén. Busque conmigo el libro de Hebreos capítulo 12 y vamos a leer verso número 12 y verso 13. Hebreos capítulo 12, verso número 12 y verso 13. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Lo tenemos? Leemos todos juntos la santa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. La iglesia dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, a ti, oh Dios, la gloria y la honra para siempre. Gracias por tu palabra. Hemos leído tu palabra, Padre. Por cuanto esta es tu palabra y este es tu pueblo, glorifícate poderosamente así como tú sabes hacerlo. Señor, sea tu palabra en esta noche, oh Dios, así como el agua que limpia, límpianos con tu palabra. Señor, así como el martillo moldea la piedra, moldéanos también conforme al deseo de tu corazón para hacer así tu voluntad.
Señor, usa tu palabra en esta noche para fortalecer, para añadir fuerzas, para añadir fe, para sanar, Señor, para levantar, para traer esperanza, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Así como la lluvia y la nieve que riegan la tierra y la hace germinar y da semilla al que siembra y para el que come, así sea tu palabra en nosotros, haciendo todo aquello por lo cual tú le envías, Señor. Te ruego, Padre, que bendigas a tu pueblo en esta noche, usando tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse los hermanos. Gloria al Señor, Dios es bueno. Amén. En primer lugar, mis amados, a modo de introducción, quiero que sepan que el libro de los Hebreos fue escrito para la iglesia que estaba siendo perseguida, especialmente aquellos que fueron esparcidos por la tierra, a la iglesia del Señor. Siempre, desde el nacimiento de la iglesia, ha habido una oposición al propósito de Dios. Por eso Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, refiriéndose a la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Así que, claro está, el propósito de Dios siempre se cumple, aunque haya todo tipo de oposición. Amén. En esta ocasión meditamos en estos versos. Esta fue la forma, la manera en que Dios fortaleció el espíritu de la iglesia que estaba siendo perseguida. Eran los días de la iglesia primitiva. Y cuando hablamos de la iglesia primitiva, estamos hablando de la iglesia que nació bajo el fuego de la unción del Espíritu Santo del Señor. Pero así también eran las pruebas. Así que una iglesia, entre más unción del Espíritu Santo tiene, más problemas, dificultades y oposición tendrá. A su nombre. Así que nadie que ha estado cerca de Dios ha quedado sin pruebas, sin tribulaciones. Es más, si usted echa un vistazo a todos los grandes hombres de Dios, todos en la historia han tenido persecución terrible, porque han sido personas claves, especiales, con propósitos especiales. Ahora, la iglesia primitiva, desde su nacimiento, hubo persecución, no como ahora, porque las persecuciones de ahora no se comparan. Aunque hay países donde la iglesia cristiana realmente es perseguida, especialmente en estos días. Yo no sé si usted ve noticias, pero en estos días hubo una noticia en un país de África donde mataron más de 20 cristianos, incluyendo al pastor, y quemaron la iglesia. Todavía la iglesia está siendo perseguida. Gracias al Señor estamos nosotros en un país donde hay libertad de religión, y aquí la gente puede practicar o no practicar una religión, y está bien, ¿verdad? Tenemos esa libertad. Aún en nuestros países también, por ejemplo Guatemala, un país bendecido por el Señor, se respeta mucho el cristianismo, gracias al Señor por eso, y en muchos de nuestros países también hay libertad de religión. Pero hay países donde los cristianos son literalmente perseguidos a muerte. A su nombre. De hecho, en la China comunista no se puede, mucho menos, tener no una Biblia, una hoja de la Biblia. Usted no sabía eso, ¿verdad? No una Biblia, una hoja de la Biblia, no se puede. Imagínese usted. Y aquí tenemos no una Biblia, tenemos colección de Biblias, ¿verdad? Especialmente los predicadores, los que predicamos la palabra del Señor. Tenemos una de estudio, tenemos una de la que usamos para predicar, tenemos otra para diferentes versiones, ¿verdad? Para ampliar un poco más nuestro conocimiento, y tenemos libertad de estudiar. Incluso vamos al instituto y nos capacitamos y predicamos, y aquí hasta se predica en las calles también, y aquí nadie dice nada. ¿Cuántos alaban a Dios? Estamos, gracias al Señor, en un país donde hay libertad para adorar
y servir a Dios con todo el corazón. A Él la gloria para siempre. Pero en tiempos de la iglesia primitiva no era así. La iglesia era perseguida literalmente. Es más, ustedes han leído la historia de aquel hombre llamado Saulo de Tarso. Qué terrible, ¿verdad? Saulo de Tarso. Miren que está al lado suyo si alguno de esos se parece a Saulo de Tarso. No, no se parece. Saulo de Tarso era terrible. Era terrible. Perseguía a los cristianos y andaba casa por casa. Y cuando encontraba a uno lo sacaba de los pelos y los llevaba por la calle principal, porque llevaba permiso de todos los principales del Sanedrín y del sumo sacerdote. Tenían cartas especialmente que le autorizaban a hacer todo tipo de violencia en contra de los cristianos. Increíble. Y lo hacía con toda la libertad y él creía que estaba haciendo lo correcto. ¿Cuántos alaban a Dios? Sin embargo, cuántas cosas la gente piensa que están en lo correcto, ¿verdad? Hasta que chocan con Cristo. Cuando chocan con Cristo se dan de cuenta que lo que estaban haciendo no era correcto. ¿Cuántos alaban a Dios? Saulo tuvo un encuentro con el Señor y se convirtió en el apóstol Pablo. ¡A su nombre! Tremendo. Escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. 13. ¿Cuántas cartas ha escrito usted? A su novia nada más. Aleluya. Pero bueno, vamos a seguir porque ya. Ahora, Saulo de Tarso persiguió la iglesia, tanto así que incluso fue uno de los que consintieron, dice la Biblia, consintió en la muerte de Esteban cuando lo apedrearon. Increíble, ¿ya? Y la iglesia primitiva era perseguida literalmente por ser cristiana. Ahora, claro, vuelvo y repito, era una iglesia espiritualmente bendecida. Cuando hay una iglesia espiritualmente bendecida, estoy hablando espiritualmente, cuando la iglesia es bendecida espiritualmente, claro está, Satanás va a estar enojado. ¿Ustedes también están enojados? A su nombre. Claro, Satanás se va a levantar para detenerla, para limitarla, para estorbarla, para que no alcance el propósito de Dios, ¿verdad? Ese es el propósito de Satanás, limitarlo. ¿O a cuántos de ustedes le ha pasado que cuando usted decidió servirle al Señor con todo su corazón, empezaron muchos problemas? ¿A cuántos de ustedes le pasó eso? Cuando usted dijo, ahora sí le voy a servir al Señor. 3 días después lo botaron del trabajo, ¿eh? ¿No le ha pasado o no le ha pasado? Cuando usted dijo, ahora sí le voy a servir al Señor, le dijeron, tienes que desalojar el apartamento. ¿No le ha pasado o no le ha pasado? ¿Le pasó o no? Porque si no le ha pasado, hoy vamos a orar para que le pase. Nadie dice amén. Sí, esas cosas pasan cuando usted decide servirle al Señor con todo su corazón. Satanás se levanta. Allá en la iglesia que presido por la gracia del Señor, un hermano se convirtió al Señor, de familia católica. Cuando se convirtió al Señor, como a los pocos meses, menos de un año, empezó a escasear el trabajo. Trabajaba hasta 7 días. De repente, ahora nada más tiene 3 días. Antes de un año, empezó a dolerle los riñones. Y era de esas personas que no cree en ir al hospital por el temor nuestro, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen miedo de ir al hospital? Porque usted dice, si voy al hospital me van a encontrar hasta piojos, me van a encontrar. Uno tiene miedo. Y cuando fue al hospital le dijeron que estaba teniendo problemas de riñones. Después le dice que necesita seguro médico, no tiene seguro médico. Luego le dice el dueño de la casa que tiene que desalojar porque ya se atrasó un mes de renta.
cuando me llaman y me piden la oración, empieza a llorar y me dice: pastor, todas mis amistades se fueron. Ahora solamente tengo 3 días de trabajo. Ya me pidieron el apartamento y tengo problemas de riñón. Y encima de eso no tengo seguro médico. Y me dice: todo me iba mejor antes de venir a Cristo. Yo creo que mejor me voy a ir para el mundo otra vez. Increíble, ¿eh? Esas cosas pasan, ¿verdad? Todas esas cosas pasan. Y cuando usted decide servir al Señor con todo su corazón, claro, Satanás se va a levantar. Y se levanta hasta la familia en contra de uno. Increíble. Una joven se convirtió al Señor, recuerdo, hace unos años atrás, y feliz de la vida, después del culto llamó a su mamá para decirle: mamá, me entregué a Jesucristo el día de hoy, siento el gozo del Señor en mi corazón. ¿Sabe qué es lo que le dijo su mamá? Hija, le dijo, te volteaste, abandonaste la fe de nuestros abuelos, la fe católica, y le dijo: olvídate que eres mi hija, no me llames nunca más. Lo que pensó que iba a ser una buena noticia para su mamá. Terrible, ¿eh? Ahora, a la iglesia primitiva la perseguían para matar a los cristianos. Y los hermanos en la iglesia primitiva salieron esparcidos por todas las ciudades, a los diferentes países, y se esparció la iglesia. A esa iglesia perseguida, donde quiera que iban, era una minoría de cristianos, pero donde quiera que iban con todo el corazón sirviéndole a Dios. Fueron esparcidos, pero donde quiera que iban eran cristianos. ¿Cuántos alaban a Dios? Miren qué bendición, a su nombre. Esparcidos por la tierra, pero donde quiera que iban, ahí servían a Dios. Y esa es una bendición hermosa, especialmente nosotros que venimos de nuestros países. Salimos de nuestros países, pero qué bueno que en este país le servimos a Dios también. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque el Dios de Guatemala es el Dios acá de Estados Unidos también. ¿Cuántos alaban a Dios? Y al mismo Dios que adorábamos allá, también adoramos aquí. Y el espíritu que se sentía allá, también se siente aquí. ¿Cuántos alaban a Dios? Y el propósito de Dios allá sigue siendo el propósito de Dios acá. Y los milagros que hacía Dios allá, también los hace Dios aquí también. A su nombre. El Dios que se glorificaba allá, también se glorifica acá. Y donde quiera que vamos, somos cristianos. Eso es hermoso, eso es glorioso. Por eso es que el Señor, donde quiera que vamos, abre puertas. No dice que no va a haber tribulación. No. Puede ser que el enemigo cierre una puerta. Pero tranquilo, porque Dios siempre abre una mejor. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que la iglesia primitiva, esparcida por la tierra, siendo perseguidos, literalmente perseguidos a muerte. De repente Dios les da una palabra. ¿Y por qué les da una palabra el Señor? Especialmente a la iglesia primitiva. Levantad las manos caídas, porque la persecución desanima, desalienta. Los problemas nos roban la paz. ¿Sí o no? Los problemas nos roban la paz. Muchos problemas. Problemas en la familia y nos atormentan. A veces estamos bien acá, pero el problema en Guatemala. Y son los que más atormentan, ¿verdad? Sí, son los que más atormentan. Y saben, yo le voy a decir una cosa. Miren cómo Satanás es de astuto. Porque a veces no es ni problema ya, nada más es un chisme. Que se levantó allá y nos lo dijeron aquí. Y ya uno anda aquí atribuladísimo y trabajando nervioso y cuántas cosas. Artimañas del enemigo. El enemigo se la sabe atormentar, ¿verdad? El enemigo sabe atormentar y robarnos la paz.
Y es que cuando usted pierde la paz, también la mente se turba. Y cuando la mente se turba, ahí es cuando nosotros comenzamos a caer en hacer cosas que no debemos de hacer y a tomar decisiones que no deberíamos de tomar. El enemigo toma ventaja de nuestros momentos más vulnerables. Satanás es un experto tomando ventaja de una situación cuando estamos vulnerables. ¿Vulnerables por qué? Porque claro, los problemas nos roban la paz. Y las muchas dificultades también nos desaniman espiritualmente. Y nuestra fuerza se debilita. Espiritualmente nuestra fuerza se debilita. Y somos vulnerables. Hay momentos que a veces un desprecio nos duele mucho, ¿verdad? Porque estamos en nuestro momento vulnerable. Y hay momentos que lo desprecian a usted y usted dice, bueno, me despreciaron, gloria a Dios que me despreciaron, dice usted, ¿verdad? Hay momentos donde nos sentimos fuertes, fortalecidos en el Señor. Pero hay momentos que aunque sea un pequeño desprecio, nos duele, porque estamos en un momento vulnerable. Y el Señor a esta iglesia perseguida le dio una palabra y le dijo a la iglesia, a los cristianos, levantad las manos caídas. En otras palabras, el enemigo quiere detener la iglesia, limitar la iglesia, estorbar al crecimiento de la iglesia, que el propósito de Dios no se cumpla en la iglesia. Y el enemigo va a procurar detener, estorbar y limitar el crecimiento y el propósito de Dios con la iglesia. A su nombre. Claro, el único enojado cuando la iglesia está llena es Satanás. El único enojado cuando usted canta con gozo, con alegría, es Satanás. ¿Cuántos alaban a Dios? El único enojado cuando a usted le va bien es Satanás. El único enojado cuando usted siente la presencia del Espíritu Santo del Señor es Satanás. ¿Cuántos alaban al Señor? Se enoja y el enemigo tratará la manera de estorbarlo, de robarle la bendición, de robarle la paz. Y cualquier cosa el enemigo puede hacer. Hasta un chisme viene y le roba la bendición, le roba la paz. Claro, él es un experto, él sabe cómo. Pero a esta iglesia que estaba débil, a esta iglesia que estaba siendo perseguida, esta iglesia que estaba atribulada, Dios le dice, levantad las manos caídas. En otras palabras, actívate en la fe. Cuando usted se activa en la fe, entonces está mandando un mensaje al infierno, porque le está diciendo al infierno, diablo, estoy atribulado, pero estoy vivo, estoy creyéndole a Dios, estoy en la casa de Dios, estoy adorando a Dios, le estoy sirviendo a Dios, no voy a retroceder. Mandamos un mensaje al infierno, mandamos un mensaje a los demonios, mandamos un mensaje a todo el infierno que se levanta para detenernos, limitarnos y estorbarnos al propósito y el crecimiento del Señor. Cuando levantamos nuestras manos y nos activamos en fe, entonces estamos adorando a Dios, aunque atribulado, aunque con problemas, aunque quizás un poco llorando, aunque con dificultades, pero estamos donde Dios quiere que estemos. ¿Cuántos alaban a Dios? Y a su nombre. Levantad las manos caídas, en otras palabras, actívate. Que el
el enemigo sepa y entienda que la iglesia puede ser que esté atribulada, pero no está vencida. Puede ser que esté perseguida, pero todavía está de pie. ¿Cuántos alaban a Dios? El enemigo quiere callarnos, limitarnos, estorbarnos. Es más, el enemigo no solamente, Jesucristo dijo que el ladrón no viene sino para matar, para robar y para destruir. Mas Jesucristo ha venido para hacer nuevas todas las cosas. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡A su nombre! Cuando el enemigo piensa que tuvo victoria, de repente Dios, una palabra de Dios es suficiente para fortalecer nuestro espíritu. Una palabra. Cuando Dios le habló a Job, le dio una palabra en medio del tormento, la dificultad más grande que jamás este hombre. En la historia no hay otro hombre como él. Era recto y perfecto delante de Dios, pero también así era el problema. El problema de Job no era como los nuestros. A veces el problema nuestro es que a lo mejor no hay mucho trabajo. A lo mejor no estamos ahorrando lo suficiente. O a lo mejor, ¿verdad? Son tonterías los problemas nuestros. Job fue atribulado hasta donde ya no se podía más. Claro, Dios lo llamó recto, fiel y perfecto, imagínense. Pero así era la oposición, así era también el problema gravísimo. Por eso le digo, ninguno que ha estado cerca de Dios ha quedado sin pruebas. Ninguno. Así que cuando usted esté en muchos problemas es porque está más cerquita de Dios. Usted está cerquita de Dios, claro, el enemigo se va a levantar. A su nombre. Y Dios le dio una palabra para fortalecer a Job. Y le dijo, Job 8:7, le dijo, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Sabe cuál era ese principio? Una palabra. Porque el principio de Dios no es para verlo con los ojos carnales. El principio de Dios es una palabra que va a nuestro espíritu y nosotros la creemos y la agarramos y la atesoramos y la guardamos en nuestro corazón. Y pueden pasar los años, pero esa palabra está allí. ¿Cuántos alaban a Dios? Puede pasar cualquier prueba, tribulación, adversidad, y pasan los años, esa palabra está ahí. Hace unos 10 años, hace 15 años, Dios me habló y me dijo esto y esto y esto. Y hay palabras que están aquí en nuestro corazón que pueden pasar 20 años y la gente se acuerda, Dios me habló. Y está aquí. Cuando Dios habla, es una palabrita, una palabra que Dios nos da. Y esa palabra es suficiente para fortalecernos y sostenernos. Una palabra. Lo que mucha gente desprecia. Una palabra. La gente muchas veces viene a buscar un milagro. Pero no hay un milagro, lo que Dios le da, una palabra. Pero como no es un milagro, es una palabra, la rechazan, ¿verdad? Hay gente que rechaza. Y no se dan de cuenta que en esa palabra, ahí está el milagro. Por eso es que el Señor le dijo, aunque tu principio haya sido pequeño, el principio es una palabra, una palabrita. Y el Señor le habló a la iglesia y le dijo, fortalecer las manos caídas, levantar las manos caídas. Mire la palabra que Dios le dio a la iglesia perseguida, a la iglesia atribulada, triste, a la iglesia débil, a la iglesia que estaba padeciendo por las naciones. Y le dijo, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Claro, vuelvo y repito, las pruebas, la adversidad, las aflicciones nos roban la paz y nos debilitan espiritualmente. Entonces, la gente empieza a decir, pero
si me está pasando todo esto, y yo oro, y viene más problemas, y me estoy congregando, y viene más problemas, y procuro serle fiel a Dios, y vienen más problemas, entonces, ¿qué es lo que piensa uno, el ser humano? Entonces ya no voy a orar. ¿Pasa esto o no pasa? ¿Verdad que sí? Uno dice, pues entonces ¿para qué voy a orar? Si nada cambia, viene más problemas. Y entonces ¿para qué yo voy a esforzarme a buscar más de Dios si vienen más problemas, más luchas y más problemas? Entonces ya no voy a orar. Y la gente deja de orar. Y el que cantaba deja de cantar, y el que adoraba deja de adorar. Porque todo eso nos desalienta, nos desanima, nos roba la paz, ¿verdad? Nos roba la paz. Y tendemos a pensar que lo que hacemos es en vano. ¿Para qué vamos a orar si el problema sigue? ¿Para qué vamos a orar si Dios no me oye? ¿Para qué vamos a orar si el Señor, yo creo que ya se alejó de nosotros? Eso es lo que tendemos nosotros a hacer. Tendemos a dejar de hacer lo que antes hacíamos. Hace unos años, predicando en una iglesia en Coney Island, una anciana, dice el Señor le dio 2 hijos. Uno está preso y el otro en las drogas, en las calles. Y ya anciana. Y me dijo, pastor, pido la oración por mi hijo. Y me dijo, no me he de morir hasta ver a mi hijo en los caminos del Señor. Su hijo perdido en las drogas, vive en la calle. Me dice, pastor, tengo 10 años orando por mi hijo. 10 años. Cualquiera puede darse por vencido, ¿verdad? Bueno, nosotros nos damos por vencidos rapidísimo. Si el Señor no contesta en 3 días. Señor, te doy 3 días. Si en 3 días no responde, 8 aguas, chalá. Nos vamos. Esta anciana, 10 años, y me dijo al oído, pastor, tengo 10 años orando por mí. La anciana ya como de 85, 90 años. Y me dijo, no me he de morir hasta ver a mi hijo en los caminos del Señor. Y yo recuerdo esa noche, después de predicar, invitamos a las personas al altar. Ella pasó al altar y allí empezó a llorar con el Señor en oración. De repente se abrió la puerta de atrás y se sintió un mal olor porque el caballero vivía en las calles, maloliento, mal vestido, quién sabe hace cuánto tiempo que no se bañaba. Entró aquel hombre derechito al altar y se arrodilló al lado de la anciana y le echó el brazo. Y me volteé a ver hacia arriba, yo estaba en el altar y me dice, pastor, mi hijo, me dijo, mi hijo. Lo abrazó y lo besaba. Ahí se convirtió al Señor su hijo. ¿Cuántos alaban? Se convirtió al Señor después de 10 años. Y en la oración, después de haber orado por su hijo, ¿sabe lo que dijo la anciana? Dijo, padre, ahora sí me puedo morir. ¿Cuántas veces nosotros nos damos por vencidos tan rápido? A veces la prueba lo que tiene es unos cuantos días y nosotros nos damos por vencidos rápido. Si fuésemos un poquito más perseverantes, si fuésemos un poquito más persistentes, si fuésemos un poquito más firmes, ¿cuántos alaban a Dios?
si pudiéramos luchar un poquitito más fuerte, con más ahínco, con más denuedo, con más intensidad, si peleáramos nuestras bendiciones como debe de ser, de la manera persistente, perseverante como debe de ser. Mire, hermano, a lo mejor la lucha fuera más fuerte, a lo mejor la prueba fuera más fuerte, pero también la gloria de Jehová sobre su pueblo sería también mucho más gloriosa. La bendición espiritual sería mucho más notoria. Amén. Así que Dios le dijo a la iglesia que estaba siendo perseguida, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, porque hasta eso me imagino que habían dejado de orar. Fíjese, la iglesia cuando se activa en fe hay alabanza, hay adoración, hay gozo. Y claro está, la presencia del Señor se glorifica, ¿verdad? No ha pasado usted, yo estoy seguro que sí, ¿verdad? Pero ha habido cultos gloriosos que usted no quisiera irse para su casa. Usted quiere seguir en la presencia del Señor. Señor, qué bonito está el culto, qué glorioso está el culto, ¿verdad? Y claro, hay cultos donde usted dice, ya que se caiga el predicador, Señor, ya let's go, ya a veces queremos salir rápido, pero hay cultos gloriosos que uno quisiera seguirse, ¿verdad? ¿Ha pasado o no ha pasado? Sí, cultos gloriosos. Cuando uno se activa en la fe, hay presencia del Espíritu Santo del Señor. Y la adoración es gloriosa. La alabanza al Señor es gloriosa. Y hay gozo en la casa del Señor. ¿Verdad que sí? Nos fortalecemos en la presencia del Señor, porque hay presencia del Señor en la adoración. Pero en la oración hay revelación de Dios. Cuando la iglesia ora, Dios revela y se glorifica. Y el que no entendía, entiende. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay iluminación de parte de Dios. En la oración entendemos en qué dirección Dios nos va a llevar. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando oramos, Dios nos revela los planes de Dios para con nosotros. Y hay cosas que no entendemos, pero en la oración de repente, ahora entiendo. Esto es lo que Dios quería conmigo. Ahora entiendo lo que antes no entendía. En la oración Dios revela. En el 2019, antes de la pandemia, ¿cómo no? 6, 8 meses antes, pidiéndole yo al Señor en el altar, el Señor le decía yo, Señor, ¿qué puedo hacer para que la iglesia sea una iglesia fortalecida espiritualmente, con firmeza? Que la iglesia, los hermanos, todos tengan firmeza en el Señor. Porque en este país yo me he dado de cuenta que es facilito apartarse del Señor. Es fácil. Tantito hay algo que no nos gusta, me voy. Papá. Yo a veces también he querido irme, pero no puedo. Cuando me doy cuenta que yo soy el pastor, digo, no puedo irme. Como el pueblo, ¿verdad? Que hay 2 o 3 que de repente se desaparecen. ¿Y dónde está el Guachalá? Hasta cambia de número. Yo tengo 30 años con el mismo número. Tengo 35 años en este país. Llegué de 16 años. Igual que usted, pasé de la frontera igual que usted. Casi me muero en el camino. Yo sé lo que es pasar por el desierto. ¿Ok? Pero pidiéndole al Señor en el altar, diciéndole al Señor, porque había muchos hermanos que uno muchas veces se entristece cuando hay un alma que de repente se aparta del Señor. Nosotros los pastores lo sentimos en nuestro corazón. Y pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué podemos hacer para que la iglesia se fortalezca en tu presencia y tengan firmeza? Y mientras yo oraba, el Señor me dio un plan de trabajo.
Y en el altar, mientras yo estaba orando, el Señor empieza a mostrarme un plan de trabajo. Y empiezo yo ahí mismo de rodillas. Tomé mi Biblia, yo siempre tengo mi pluma aquí en la Biblia. Tomé mi Biblia y en un papelito empiezo a escribir un plan de trabajo. Terminé de orar y terminé con un plan de trabajo. Y cuando Dios nos da algo, yo no sé usted, pero cuando el Señor me da algo a mí, yo me siento como un búfalo y digo, wow, gloria a Dios, Señor, qué bueno, me diste algo, me revelaste algo, y me siento bendecido, fortalecido, como que me gané un premio, me siento bien cuando Dios nos da algo. Los que predican acá, los predicadores, cuando Dios nos da algo, ¿verdad? Uno se siente, ¡pam! Se siente así. Uno se siente fortalecido. Y yo me sentí tan feliz porque el Señor me dio un plan de trabajo. Y en el plan de trabajo, el Señor me mostraba, le decía el Señor, unge a todos los que son cabezas de hogar. Y ponlos todos a hacer cultitos familiares. Y me dijo el Señor, en un ayuno, muéstrales el plan de trabajo. Les mostré el plan de trabajo en un ayuno. Después de que les mostré el plan de trabajo en un ayuno, le dije, hermano, ahora yo voy a ungir a todos los que son cabezas de hogar. Y les asigné lo que Dios me dio en el plan de trabajo. Les asigné a todos ellos. Habían 52 familias haciendo cultos familiares todas las semanas. Aparte de los cultos en la iglesia. Cuando no había culto en la iglesia, había culto en los hogares. 52 familias. Porque habían familias que decían, porque había familias que obviamente, usted sabe que especialmente en Nueva York, no hay mucho espacio, ¿verdad? Pero como yo no tengo espacio, entonces otro se iba con otra familia y allá donde había más espacio, pues ahí se reunían y habían familias que habían cultos donde habían 2 y hasta 3 familias, pero habían 52 cultos a la vez. Ahora, sin saberlo, como a los 7, 8 meses, la pandemia. Cuando vino la pandemia, ya nosotros teníamos 52 células. Sin saber, no sabíamos. Es decir, que habían 52 hogares haciendo culto. 52 células. Cuando se cerró, que dijeron, había que cerrar las iglesias, ¿verdad? Ustedes vivieron eso, ¿verdad? ¿Cuántos vivieron eso? Ay Dios, 3 nada más. Los demás no. Hoy vamos a orar para que les pase. Nadie dice amén, son bien inteligentes, ¿verdad? Cuando vino la pandemia y dijeron se cierran todas las iglesias, claro, teníamos que cerrar. Pero yo estaba tranquilo, porque digo, bueno, no hay culto en la iglesia, pero habían 52 hogares, 52 células, haciendo cultos todas las noches. Todas las noches. Así que se cerró un culto en la iglesia, pero había 52 más. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo le voy a decir algo. Yo escuchaba las noticias, y yo creo que la mayoría, si no todos nos enfermamos. ¿Cuántos aquí se enfermaron? El que no se enfermó y vamos a orar. Todos nos enfermamos. Mi esposa hasta se despidió de nosotros. Ella se despidió de su familia, de su mami, porque caímos graves, caímos todos graves. Y yo en casa escuchando todas las noticias. En el estado de Nueva York morían 1.200 personas por día. Fueron como 2 semanas
como 2 semanas. La funeraria, aquí tenemos un montón de funerarias acá, trailers llenos de cuerpos. Eso lo vieron ustedes, ¿verdad? 1.200 personas por día, solo en el estado de Nueva York, solo en Nueva York. Eso fue terrible. Y yo escuchaba las noticias y al mismo tiempo escuchaba de muchas iglesias, pastores, amigos nuestros, y escuchaba de una iglesia murieron 13, de otra 18, de otra murieron 25, de otra iglesia murieron 8, de otra iglesia, todas las iglesias perdieron mucho menos. ¿Sabes cuántos murieron de la iglesia nuestra? 0. 0. Ni uno. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Me parece que Dios, como el ángel de Jehová, esparce sus alas para cubrir a su pueblo, ¿verdad que sí? Dios sabe glorificarse. Dios sabe glorificarse. Ni uno murió de las iglesias que Dios nos ha dado. Ni uno. Tenemos iglesias en New Jersey, tenemos iglesias acá en Brooklyn, en Texas. Ni uno murió del ministerio nuestro. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? De rodillas, Dios nos reveló. Quizás no nos mostró la pandemia, pero me dio el plan de trabajo que vendría a fortalecer nuestro espíritu y a fortalecer nuestra relación con el Señor, para el Señor cubrirnos y protegernos, librarnos de la muerte. Lo que Dios hace, ¿verdad que sí, amados? Así que cuando el Señor le dice a la iglesia levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, el Señor te dice: actívate en la fe, pero también activa tus rodillas, porque en la oración Dios te muestra, Dios te revela. En la oración Dios te inspira. En la oración Dios te da iluminación, Dios te ilumina. En la oración hay discernimiento de espíritu. Hay cosas que uno no entiende, pero uno dice: no, por aquí no me voy por acá. A su nombre. Hay discernimiento de espíritu en la oración. Entonces, ¿cómo avanzamos? Avanzamos adorando a Dios, pero de rodillas Dios nos muestra por dónde tenemos que ir. Por eso es que el Señor le dice a la iglesia perseguida, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, porque allí está la victoria. 2 cosas: alabanza y adoración, que no pueden faltar en la iglesia para activarse en fe, eso es importante. Y las rodillas, la oración, porque es donde Dios nos revela sus planes, sus propósitos y en la dirección que debemos de caminar. Cuando usted no sepa qué hacer, ore al Señor. Y es muy normal decirle: Señor, no entiendo, no comprendo, no sé qué hacer, si esto o aquello. Señor, ayúdame. It's okay. Decirle al Señor: yo no sé qué decisión voy a tomar, pero Señor, muéstrame tú. Y el Señor muestra. Y a veces no es que Dios te va a mostrar como una pantalla, y no. A veces lo que Dios nos pone es una decisión. Y en esa decisión usted siente la paz del Señor. Usted dice: pues no, esto es. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Ahora, luego el Señor le dice a la iglesia: levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sano. Sendas derechas. ¿Qué implica eso? Hay avivamiento, hay adoración, hay oración. Pues entonces, cuidémonos de caminar recto. Cuidémonos de ser honestos, sinceros. Si usted pidió prestado, pague.
que ser honestos, hay que ser sinceros con el Señor, ¿verdad? Y el Señor le dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que se hallará. Los cojos no se supone que somos nosotros, no. Porque cuando nosotros entramos por esa puerta y nos entregamos al Señor, entramos cojeando, teníamos de todo. Aquí entramos mal, con problemas, con vicios, con todo tipo de pecado, ¿verdad? Veníamos cojeando de todo. Teníamos todos los males. Yo me he llevado la sorpresa de la vida, porque a veces la persona más humilde que usted ve era el más malo del pueblo. Y yo lo veo. Un día estábamos bautizando a un joven de la iglesia. Quizá algún día lo van a conocer ustedes, también de Guatemala, de hecho de Nahualá. Si hay alguien de Nahualá aquí, a lo mejor hasta lo conoce. No le voy a dar el nombre, pero un hombre ahora es una persona, es un líder fiel al Señor. Pero quizás hace unos 15 años atrás, cuando lo estaban bautizando, se me acerca un hermano y me dice: hermano pastor, ese hombre se congrega en su iglesia. Y yo: sí. Ese que se bautizó, sí. Hermano pastor, ese es el hombre más malo en el pueblo. ¿De verdad? Sí, hermano pastor. A ese hombre en el pueblo, dice, todo el mundo le tenía miedo. Mal. Todo el mundo le tenía miedo. Y usted lo ve. Yo creo que es más chaparrito que yo, flaco. Y yo lo veo y digo: no puede ser. Usted sabe que a veces nosotros medimos con la vista, ¿verdad? Lo medimos y hasta lo pesamos con los ojos, ¿no? Yo veo a alguien y lo peso. Y no, este pesa 140 libras. Uno ve a las personas y no, este no pesa más de 140 libras. ¿Y cómo es que eres el más malo? No entiendo, yo no entiendo. Usted le hace y se cae. Pero en el Señor así es. Nosotros nos llevamos la sorpresa en la vida, porque a veces que pensamos que ha sido humilde, tranquilo, calladito, han sido terribles. Amén. Gracias a Dios que aquí no hay. Están dormidos. A su nombre. Pero eso es lo que Dios hace. Amén. Ahora, hace sendas derechas para vuestros pies. ¿Qué implica eso? Cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos con todos los problemas, ¿verdad? Vicio, de alcohol, de cerveza, de cigarrillo, de droga, infieles, malcriados, rebeldes, de todo, peleoneros. Traíamos todos los males nosotros, ¿verdad? Entramos cojeando y cojeábamos de todo. De verdad, malcriado, ni a la policía respetábamos. De verdad. Porque uno se cree que se las sabe todas, hasta la policía uno saca pecho. Y quiere hasta pelear con la policía. Sí, yo he visto hermanitos que se ven bien humildes, tranquilitos, pero hasta la policía maldice. Increíble. Gracias a Dios que aquí no hay. De verdad. Entonces, llegamos al Señor cojeando de todo. Teníamos todos los males, todos los problemas. Pobrecita mamá y pobrecito el papá, porque la mamá ya clamando al Señor y buscando al Señor y orando y ayunando por los hijos que están acá. En el 2018 fui a Guatemala y me encontré con una madre y me mostró la foto de su hijo
y me dice, hermano pastor, ¿usted viene de Brooklyn? Le digo, sí. Mire, este es mi hijo. Si usted lo ve, dígale que me llame. Tengo 9 años que no sé nada de él. Y me dio la foto. Como que se parece a uno de los... Despertaron ya. Entonces, ¿qué pasó? Cuando nosotros venimos al Señor, traemos, claro, todos los males, todos los problemas. Y a veces la mamá de uno le dice, hijo, ¿está yendo a la iglesia? Sí, mamá, estoy yendo a la iglesia. Mentira, a veces hasta la mamá le mentimos nosotros, increíble. ¿Verdad? Entramos cojeando de todo. Pero la Biblia dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino. Cuando venimos aquí, entramos al caminito. Entramos al caminito del Evangelio y empezamos a caminar derecho, ¿verdad? Y cuando usted camina derechito, los cojos no se salen. ¿Qué sucede? Es sanado. Lo primero que Dios hace es que nos transforma y nos hace nueva criatura. Pablo a los Corintios, 2 Corintios 15, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios nos sanó, nos transformó, nos limpió. ¿Cuántos alaban a Dios? Y nos hizo nueva criatura. Nos sanó el Señor. Todos los males que traíamos, nos sanó el Señor. Ahora está gordito. Mire esos cachetones. Vestíamos diferente, ahora somos diferentes, ¿verdad? Y hasta nos peinábamos diferente. Un joven a la iglesia llegó con el, de Guatemala también, llegó con el pelo hasta aquí, mira, la espalda. Tremendo pelo. Cuando se convirtió al Señor, esa noche se cortó el pelo. Pero cuando le muestran la foto de cómo era antes, uno dice, ¡guau! Ese era usted. Y cuando uno lo veía de espalda y decía, ¿y esa muchacha? Porque el pelo era bien largo. Le llegaba casi a la cintura, hermano. Y cualquiera que lo veía caminar con el pelo largo no pensaba, ¿y esa muchacha? Pero no, era el hermano. Ahora no parece un predicador del Evangelio. Porque cuando venimos a los caminos del Señor y empezamos a caminar por este caminito de fe, y empezamos a caminar en rectitud, en obediencia, en fe, entonces el Señor nos sana de todos los males. Se acabó el cigarro, se acabó la cerveza, se acabó la borrachera, se acabó el baile, se acabó la infidelidad también, se acabó la mentira. ¿Cuántos alaban a Dios? Se acabó la vagancia, se acabó todo eso. Dios nos hizo nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando el Señor le dice a la iglesia, haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, no está pensando Dios en los que ya están, está pensando en los que van a venir. Porque si usted y yo caminamos derechito, los que vienen detrás de nosotros van a venir igual. Como cuando nosotros llegamos, van a llegar borrachos, van a llegar con todos los males que nosotros teníamos antes. Pero como nosotros les vamos a mostrar este caminito de fe, cómo se camina en rectitud, cuando ellos entren a este mismo caminito, también van a ser sanados. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso es que el Señor le dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos, ya no se está refiriendo a nosotros, se está refiriendo a los que vendrán. Por eso es que nosotros, los que ya estamos en este caminito, caminemos bien, para que muchos otros más vengan a este mismo caminito. Y cuando vengan, van a venir así como nosotros llegamos, con todos los problemas que nosotros teníamos. Pero van a empezar a caminar en rectitud, en obediencia. Y también van a ser sanados. Para que los cojos no se salga del camino, sino que sea sanado. Y van a ser sanados. A su nombre.
Allá en la iglesia había un joven, me dijo él, que me contó la historia de su vida, de su juventud. Todavía está, bueno, se ve joven, porque a veces yo veo jóvenes, hermano, es como que tiene 21, 22 años, no, tiene 38. No sé qué tienen los chuchitos, pero como que... Y me dijo, no, pastor, en mi juventud yo hice esto y esto y esto y esto. Y yo no lo podía creer, todas las maldades que hice. Pero ahora, hermano, una transformación increíble. Personas fieles, rectos, humildes, aman a Dios. Y cuando hablan, aún en su forma de hablar, usted nota que son cristianos. No como antes, con altivez, con rebeldía, sino con humildad. Pero si usted echa un vistazo a lo que antes era, uno dice, wow, no lo puedo creer, lo que Dios hace. Cómo Dios transforma. Y no solamente personas, cómo Dios transforma matrimonios rotos. De repente, cuando vienen a este caminito, no solo se sanan ellos, se sana el matrimonio. Como Dios hace, ¿eh? Allá a la iglesia llegó una hermanita hace unos años y me dice, pastor, quiero que ore por mí porque me estoy divorciando de mi esposo. Me dice, pero no lo quiero ni ver. Ore para que salga rápido el divorcio, me dijo. Y yo dije, bueno, vamos a orar, pero yo no oré por el divorcio, obviamente, yo oré por ella, que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Como al mes llega también el esposo y pasa al altar y se convierte al Señor y me dice, pastor, mi esposa se está divorciando de mí, ore para que no salga el divorcio, me dijo. Al mes, ella orando para que salga rápido y él se convierte al Señor. Llorando y me dice, no, ore para que no salga, me dijo, porque no quiero divorciarme. Y se convirtió al Señor. Como en menos de 3 meses, ya los veo que llegan a la iglesia de la mano, entran juntos los dos. No se goza, claro, como no es usted, ¿verdad? Pero Dios restaura, Dios bendice cuando caminamos en rectitud. Y hay muchas cosas que pudiéramos cambiar, pero no podemos cambiar esto. ¿Verdad que sí? Muchas cosas que pudiéramos dejar, pero no podemos dejar esta palabra de obedecerla y de ser celosos de ella. Por eso dice, haced sendas derechas para vuestros pies, aunque no estemos en el país nuestro, andemos bien rectecitos, amando a Dios, sirviendo a Dios con todo nuestro corazón, celosos de Dios. Pecado es pecado. Hay que ser celosos de Dios. Hacer sendas derechas para vuestros pies. Porque mientras nosotros estamos aquí y Dios nos ha bendecido a nosotros, no piensen que ya estamos todos. Dios quiere traer muchos otros más que no están, pero Dios los quiere traer. ¿Y a quiénes Dios va a usar? A nosotros, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que vamos a enseñar a esos nuevos? Nosotros. Por eso, hacer sendas derechas para vuestra vida, para que no se salga del camino. ¿Quiénes son esos con? Los que van a venir. No están, pero van a venir. Y Dios tiene propósitos con ellos también. Y Dios los ama a ellos también. Y Dios los quiere traer también. Por esa razón, tenemos que cuidarnos, guardarnos, mantenernos unidos
servirle a Dios con celo santo, activarnos en fe, manteniendo la oración y caminando en rectitud. Y donde quiera que usted vaya, en rectitud. En rectitud. No se puede tomar ventaja de nadie. No. Hay que caminar en rectitud. En este caminito no se le pone el pie a nadie para que tropiece. No. En este caminito nosotros somos de bendición. Somos modelos, somos ejemplos. Somos los que vamos al frente. Y los que vienen detrás de nosotros aprenden de nosotros. Como los hijos, ¿verdad? Dicen de tal palo. ¿Sí o no? De tal palo, tal astilla. Sí, así son los hijos también. Entonces, la iglesia es fortalecida en el Señor con una palabra de Dios, un consejo de Dios que le dice a la iglesia triste, a la iglesia perseguida, a la iglesia que está sufriendo, a la iglesia que ha sido esparcida, le dice el Señor: levantad las manos caídas, porque nos activamos y estamos enviando un mensaje al infierno. Diablo, me querías ver destruido, y ¿sabe qué? Estoy de pie. Estoy aquí. Sigo de pie. Y estoy delante de Dios. Estoy bendecido y fortalecido. ¿Verdad? Mantenemos la fe, y en la oración, claro está, siempre hay que orar. Siempre hay que orar. Para que Dios nos dirija, para que Dios nos revele, para que Dios se glorifique, para que Dios nos ilumine, para que Dios nos dé sabiduría. En la oración Dios le mostraba a Moisés lo que tenía que hacer en el tabernáculo de reunión. Mientras estaba hablando con Dios en oración, Dios le mostró el tabernáculo de reunión, cómo debía hacer. Le mostró la clase de madera, las medidas. Es más, le dijo quiénes debían de hacer. Y le dio hasta las medidas, y le dio el material, y vas a usar madera de esto, madera de aquello, y vas a usar cortina, y vas a... Todo le mostró el Señor en oración. En la oración Dios nos revela, nos muestra, nos dirige, nos da sabiduría, entendimiento, discernimiento de espíritu, iluminación en la oración. Por eso que no puede faltar ni la alabanza y la adoración y la oración. Y luego, caminar derechito. Hay que caminar derechito. Yo siempre digo, incluso en mis programas que a veces hago de Facebook, yo siempre digo, aún en el trabajo, nosotros los cristianos, cuando el patrón se va, mucha gente deja de trabajar, ¿verdad? Y empiezan a chatear en el Facebook. Se supone que los cristianos no, pues si el patrón se fue, hay que chambear igual. Se supone que para eso nos pagan. Hasta en eso hay que ser honestos. ¿Sí o no, hermano? Hasta en eso hay que ser honestos. Y yo no sé, pero muchas veces cuando los trabajos llega un cristiano y el cristiano es recto, fiel, honesto, hasta le dicen: consígueme otro igual que tú, aunque sea feo igual que tú, pero que chamba igual. Que chambee bien, así como tú, me gusta, porque eres responsable, trabajas bien. Consígueme otro igual. O en los apartamentos no le han dicho: consígueme otro igual que tú. ¿No le ha pasado?
que le dicen, búscame gente de tu iglesia porque son personas fieles, honestos, pagan siempre a tiempo. A su nombre. Me gusta porque ustedes no toman, ustedes no hacen baile, ustedes no son malcriados, ustedes pagan bien, son humildes. Consígueme gente como tú. Hasta los dueños de las casas, consígueme gente como tú. Hasta en eso. Es la gracia del Señor, ¿verdad? Es la gracia del Señor. Porque antes de venir a Cristo no lo querían, pero ni de noche. A su nombre. Pero ahora en el Señor las cosas han cambiado. Así que Dios fortaleció con esta palabra. Y le dijo el Señor, levantad las manos caídas. ¿Puede levantar sus manos? Levante sus manos. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Mueva sus pies, mueva sus pies. Y las rodillas paralizadas. Y le dijo el Señor, haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Actívese enferma, tomen ánimo en el Señor, sean fortalecidos en el Señor y mantengan la oración, porque Dios es poderoso. Amén. Yo sé que estamos en otro país, no es nuestro país, pero aquí Dios abre puertas, aquí Dios bendice, aquí Dios también se glorifica, aquí Dios también hace milagros, aquí también Dios provee, suple. Amén. Y las luchas, las pruebas, las dificultades, acuérdese, entre más cerca de Dios estamos, más lucha, más prueba. No significa que Dios no está. Es más, el Salmo 34:19 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. A veces cuando pensamos, no, Dios no está, es cuando más cerca está. Así es Dios. Así que, con ánimo, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. La iglesia de Cristo caminará siempre en victoria. Estemos puestos de pie. Cierre sus ojitos ahí donde usted está, por favor. Un momentito. Padre, gracias por esta noche. Gracias por bendecirnos. Gracias por tu grande amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has dado este hermoso privilegio de poder congregarnos juntos en esta noche y poder adorarte juntos, Señor. Glorifícate poderosamente, Señor. Que tu propósito, Señor, nunca vaya a limitarse en nada. Que aunque haya lucha, prueba, adversidad, dificultades, tribulación, Señor, glorifícate poderosamente, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice esta juventud, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice esta juventud, Señor. Derrama tu gloria, tu gracia, tu poder. En el nombre de Jesús de Nazaret. Si hubiese alguien, Señor, que está pasando problemas, dificultades, adversidad, en el nombre de Jesús te ruego que hagas sobre él tu gloria, Señor, tu gracia, tu favor, tu misericordia, el bien tuyo, el propósito tuyo. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios, tú sabes hacer todas las cosas nuevas. Tú sabes restaurar, levantar, fortalecer, sanar. Tú sabes glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te ruego que bendiga, Señor, esta iglesia. Bendice este pueblo. Bendice a mis hermanos. Bendice esta juventud. Derrama tu gloria sobre ellos. Que el propósito tuyo se cumpla, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice esta juventud, Señor. Que en este lugar te sirven, te aman, y en este país, Señor, tú los trajiste, pero no se han olvidado de ti, Señor. Tú los trajiste, Señor, desde muy lejos,
Pero aquí, Señor, en tierra extraña, en un país extraño, Señor, ellos te aman, te sirven, te honran, te adoran, Señor. Aquí en este país ellos se guardan para ti, Señor. En este país, Señor, ellos procuran con diligencia, Señor, servirte siempre y honrarte siempre, Señor. He aquí que el temor tuyo es en sus corazones. Te ruego que los bendigas y abras puertas grandes de bendición. Que tu gloria sea sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor, esta juventud. En el nombre de Jesús. Bendícele, Señor. Quiero preguntar en esta noche, ¿habría alguien aquí que necesite reconciliarse con el Señor? Quizás esta noche hubiese alguien que está cojeando de alguna manera, en alguna dificultad. Quizás necesite el perdón de Dios. Quizás necesite reconciliarse con el Señor. Este es el momento para hacerlo, joven. Estoy seguro que Dios puede glorificarse en su vida. Estoy seguro que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Estoy seguro que Dios puede abrir puertas grandes de bendición. Estoy seguro que Dios puede transformar tu vida. Estoy seguro que Dios puede glorificarse. ¿Habría alguien que diga, sí, pastor, yo necesito? ¿Habría alguien? Joven, Dios te bendiga. Acércate al altar, quiero orar por ti, por favor, un momentito. Quiero orar por ti. ¿Habría alguien más que diga, yo también, pastor? Joven, Dios te bendiga, qué bueno. Si puedes acercarte al altar, yo quiero orar por ti. Un momentito. Qué lindo es Dios. Acérquese al altar. Acérquese al altar. ¿Alguien más desea acercarse al altar del Señor? Quizás necesita usted el perdón de Dios. Quizás necesita el perdón de Dios. Es importante que usted procure el perdón del Señor. Dios puede transformar. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Dios puede glorificarse. Porque para Él no hay nada imposible. El enemigo quiere limitarnos. El enemigo quiere estorbarnos. El enemigo quiere que cesemos de servir al Señor. El enemigo quiere que cesemos de adorarlo. El enemigo quiere que cesemos de servirle al Señor con todo nuestro corazón. El enemigo quisiera callar nuestra alabanza, quisiera callar nuestra adoración. El enemigo quisiera que nosotros nos rindiéramos. El enemigo quisiera que nosotros nos demos por vencidos. El enemigo quisiera que nosotros nos callemos, cerremos nuestros labios para ya no hablar de Dios ni adorarlo más. El enemigo quisiera que dejemos de servirle al Señor, pero es cuando más ahora el Señor te dice: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El propósito de Dios sigue firme, el propósito de Dios sigue fiel. He aquí que el Señor quiere hacer nuevas todas las cosas. Hay un propósito de Dios para con nosotros. Hay un propósito de Dios para con la iglesia. Hay un propósito de Dios para contigo. Clama al Señor allí donde tú estás, por favor. Clama al Señor allí donde tú estás. Allí donde tú estás. Cierra tus ojitos y sube a la presencia del Señor. Y un momentito en su presencia bastaría para fortalecernos en el Señor y salir de acá renovados, bendecidos y fortalecidos con nuevas fuerzas. El enemigo ha querido desanimarnos, estorbarnos para que ya no continuemos, pero que el Señor nos reprenda. He aquí que Dios está con nosotros. El enemigo quisiera que ya nos rindiéramos, que ya no continuemos. El enemigo quisiera que ya nos quedemos y que cesemos de buscar el rostro del Señor y que cesemos de servirle, pero que el Señor nos reprenda. Hay un propósito
de Dios para con nosotros y no podemos apartarnos, porque dentro de nosotros tenemos el Espíritu Santo del Señor, que aunque quisiéramos renunciar, no podríamos renunciar. Hay un fuego de Dios en nuestros corazones. Hoy el Señor nos fortalece, hoy el Señor nos bendice y nos renueva. Dígale: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Señor, perdóname. Hay áreas en mi vida que he estado cojeando. Hay áreas en mi vida que yo he estado mal. Pero hoy te pido perdón. Dígale: Señor, perdóname. Dígale: Señor, perdóname. Hoy voy a caminar en rectitud. Dígale: de hoy en adelante voy a caminar en rectitud, Señor. Y no cesaré de adorarte. Mi alabanza será de continuo en mi boca. Mi alabanza será siempre para ti, Señor. Dígale: Señor, no cesaré de darte la gloria. Dígale: Señor, tampoco cesaré de buscar tu rostro en oración. Quiero que me muestres, Señor, tu camino. Muéstrame, Señor, revélame el plan que tienes conmigo. Dirígeme tú, Señor, con tu Espíritu Santo. Señor, hoy yo levanto mis manos